¿Cómo están, estudiantes? Primero que nada, para decirles la ficha que les he entregado. Sí, la primera parte es para copiar, la primera parte. Y luego les he puesto una indicación ahí, actividad, pega la ficha en tu cuaderno y desarrolla, ¿no? Esa segunda parte sí la pueden pegar, pero la primera parte la tienen que copiar en su cuaderno, ¿sí? Eso, y en el momento de la actividad tienen que señalar, por ejemplo, en la 1 dice relaciona las ideas de la izquierda con los términos de la derecha, de tal modo que formen las definiciones de los siguientes conceptos. Tienen la oración, ¿sí? Y a su costado tienen sus opciones. Si la primera es, digamos, concuerda con la 4, en el paréntesis van a poner el número 4. La segunda actividad dice completa el siguiente texto con las palabras de recuadro. Entonces lo que van a hacer es simplemente van a ir leyendo y conforme va concordando con las palabras que están arriba, las van ubicando, ¿sí? Esa es la actividad. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la aparición del lenguaje, ¿sí? O llamado también el origen del lenguaje. Bien, el origen del lenguaje usado por los humanos ha sido motivo de discusión académica durante siglos. Aún así, no hay un concepto sobre su origen o su edad definitiva, ni siquiera sobre si se originó en un solo punto o a la vez en varios lugares. Es un problema que hace el tema difícil de estudiar, es la falta de pruebas directas, puesto que ni las lenguas ni las habilidades de producirla se fosilizan. Consiguientemente, los estudios que quieren conocer los orígenes del lenguaje tienen que sacar inferencias, otros tipos de prueba, tales como la evolución humana o de pruebas arqueológicas de las diversas lingüísticas contemporáneas. Bien, entonces, de estos estudios de la adquisición lingüística y de comparaciones entre la lengua humana y los sistemas de comunicación, existen entre otros animales y otros primates. Generalmente se acepta que los orígenes del lenguaje están fuertemente ligados a los orígenes del comportamiento humano moderno, pero hay poco acuerdo sobre las implicaciones y las direccionales de esta conexión. El hecho que la evidencia empírica sea limitada ha conducido a muchos estudiosos a considerar el tema entero como inadecuado para un estudio serio. En el año 1866, la Sociedad Lingüística de París llegó a desterrar los debates sobre el tema, una prohibición que restó influyente a lo largo de la mayor parte del mundo occidental avanzado el siglo XX. Hoy hay numerosas hipótesis sobre cómo o por qué, ¿sí? Cuándo y dónde el lenguaje habría podido emerger por primera vez. Puede parecer que difícilmente estemos más de acuerdo hoy que hace 100 años, cuando la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin provocó una precipitación de especulaciones de poca monta sobre el tema. Desde principios de los 90, aún así, creciente número de lingüísticas, arqueólogos, psicólogos, antropólogos y otros profesionales han probado dirigirse mediante nuevos métodos, al que han empezado a considerar uno de los problemas más difíciles de la ciencia. Dentro de las aproximaciones, el origen del lenguaje puede dividirse de acuerdo a sus suposiciones subyacentes. Las teorías de continuidad se basan en la idea de que el lenguaje está complejo, que nadie lo puede imaginar, apareciendo simplemente de la nada, en su forma final. Tiene que haber evolucionado de sistemas prelingüísticos anteriores entre nuestros antepasados primates. Las teorías de discontinuidad se basan en la idea opuesta, que el lenguaje es un rasgo único, que no se puede comparar a nada encontrado entre los humanos. Y por lo tanto tiene que haber aparecido bastante de golpe en el curso de la evolución humana. Otro contraste se encuentra entre las teorías que ven el lenguaje principalmente como una facultad innata, largamente codificada,
genéticamente, ¿sí? Y aquellas que lo ven como un sistema principalmente cultural, en otras palabras, aprendido con la interacción social. Tenemos un personaje muy importante en esto de el origen del lenguaje, que es Noam Chomsky, ¿sí? Es un prominente defensor de la teoría de la discontinuidad, cuestión en la cual queda bastante aislado respecto a sus compañeros académicos. Defiende que una sola mutación casual en un individuo en fecha de hace más o menos 100 años dio lugar a la emergencia instantánea de la facultad lingüística. Esto fue un componente del cerebro con la mente, de manera perfecta o casi perfecta. El argumento filosófico se explica brevemente de la manera siguiente. Primeramente, por lo que se conoce de la evolución, cualquier cambio biológico en las especies surge de un cambio genético fortuito en un solo individuo, llamado mutación, que se aparece por su grupo de descendencia. En segundo lugar, desde una perspectiva computacional sobre la teoría del lenguaje, el único cambio que se necesita era la habilidad cognitiva de construir y procesar estructuras de información. La propiedad de infinidad discreta, esto era recursiva en la mente, que parece ser única, ¿sí?, en la especie humana y en la mente humana. Este cambio genético se dotó como la mente humana con la propiedad de infinidad discreta. Bien, tenemos también tenemos también otras teorías basadas en la continuidad. Actualmente son apoyadas por la mayoría de los estudiosos, pero varían en cómo coinciden este desarrollo, ¿sí?, entre aquellos que ven el lenguaje como una cosa principal, innata. Algunos, especialmente como Steven Pinker, por ejemplo, evitan especular sobre recursos específicos en primates. Recursos específicos en primates no humanos, enfatizando simplemente que la facultad lingüística tiene que haber evolucionado por el camino gradual habitual. Otros en este campo intelectual, principalmente como Ed Huibach, sostienen que el lenguaje evolucionado no de la comunicación de los primates, sino de la cognición de los primates, que es significativamente más compleja. Aquellos que ven el lenguaje como una herramienta de comunicación aprendida socialmente, como Michel Tomasello, lo entienden desarrollándose de los aspectos de la comunicación de los primates, controlados cognitivamente, y son estos principalmente gestuales en oposición a vocales. En cuanto a los precursores vocales, muchos teóricos continuistas prevén el lenguaje evolucionado de las primeras capacidades humanas para cantar. Tenemos también unas cuantas hipótesis sobre el origen del lenguaje. Los primeros especulaciones, por ejemplo, en 1861, el histórico lingüístico Max Muller publicó una lista de teorías especulativas sobre los orígenes de la lengua hablada. Por ejemplo, tenemos el Bow Wow, la teoría de Bow Wow o Cuco, que Muller atribuía al filósofo alemán Johann Gottfried Herder. Vio las primeras palabras como imitaciones de llantos de bestias y pájaros. La onomatopeya habría sido la primera palabra. Tenemos también la otra teoría, que es Po. La teoría de Po vio las primeras palabras como interjecciones y exclamaciones, emociones surgidas de dolor, el placer, la sorpresa y así sucesivamente. También tenemos la siguiente teoría, que es el Ding Dong. Muller sugirió lo que dominó la teoría del Ding Dong, que plantea
que todas las cosas tienen una resonancia natural, vibradora, repetida, de alguna manera por el ser humano en sus primeras palabras. También tenemos el Yo-He-Ho. Esta teoría sí va más a la lengua emergiendo del esfuerzo rítmico colectivo, el intento de sincronizar el esfuerzo muscular resultante en sonidos como E, alterando con sonidos como Jo. También por último tenemos la última teoría, que es el Tu-Tu. Esta no constaba en una lista de Muller y fue propuesta en 1930 por Sir Richard Paget. De acuerdo con la teoría del Tu-Tu, los humanos pronunciaron las primeras palabras con movimientos de lengua que imitaban gestos manuales, pasándolos a audibles. La mayoría de estudiosos de hoy consideran todas estas teorías no tan equivocadas. Ocasionalmente ofrecen ideas marginales como cómicamente ingenuas e irrelevantes. El problema de esta teoría es que sean tan estrechamente mecánicas, ¿sí? Quiere decir que, son ya teorías que se repiten continuamente. Asumen que de un golpe nuestro, de nuestros antepasados, tropezaron con el mecanismo ingenioso apropiado para ligar sonidos con significativos. En la lengua automáticamente habrían evolucionado y cambiado. Por último, tenemos la hipótesis de la lengua madre, ¿sí? Esta se propuso en el 2004 como posible solución a este problema por Tecumseh Fitz. Sugirió que el principio darwiniano de selección de parentesco, la convergencia de interés genéticos entre parientes, podría ser parte de la respuesta. Fitch sugirió que las lenguas originalmente eran lenguas madre, si el lenguaje evolucionó inicialmente por la comunicación entre madres y su propia descendencia biológica, extendiéndose más tarde para concluir también los parientes adultos. Los intereses de los hablantes y los oyentes habrían tendido a coincidir. Bueno, estudiantes, eso es todo, ¿sí? Espero que les haya servido la información. Desarrollen sus actividades.